Hola y bienvenido a otro episodio de What's Up Prof. Hola Walter. Hola Martin. ¿Estás bien? Estoy bien. El mundo está en caos, pero es la señal del fin, ¿verdad? Obviamente, nuestros ojos se elevan hacia arriba, de donde viene nuestra redención. Entonces, comencemos con una palabra de oración. Oh Padre Celestial, gracias por todas las bendiciones que nos da. Señor, sin ti no podemos hacer nada. Por eso te pedimos que por favor vengas ahora en medio de nosotros e ilumine nuestras mentes, ilumine a los espectadores y ayúdanos en esta discusión, estas maravillosas discusiones que podemos hacer en tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Martín, vamos a hablar de los últimos días, el tiempo del fin, los últimos días y ese día. Hay mucha confusión en cuanto a lo que realmente significan estos términos. Y yo creo que estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo los últimos días finales y creo que ese día llegará muy pronto. Definitivamente estamos en el tiempo del fin, sí. Y hemos tenido muchas actividades últimamente. Hemos tenido el periodo de Davos, hemos discutido eso. Luego tuvimos este terrible terremoto con miles y miles de muertos y aún atrapados. El mundo está en caos, ¿verdad? Sí, y también tiene indicios de guerra, quiero decir, este globo espía de China, sí. Todas estas cosas son para aumentar las tensiones, crear caos, se avecina una crisis alimentaria, advertencia de todos. Eso es, no sé si la gente puede oír la lluvia, estamos teniendo inundaciones aquí, las carreteras están siendo arrasadas, estamos viviendo en tiempos muy dramáticos. Bueno, esos tiempos dramáticos son de los que se habló en la Biblia. Y es por eso que hemos titulado esto así. Ahora no vamos a hacer las señales de los tiempos. Hemos hecho eso. Todo el mundo puede leer eso en Mateo 24. Y descubrir lo que sucederá en los últimos días. Pero la gente se inclina a decir que ha sido así durante mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿qué hace esto que sea diferencia? Así que pensamos que sería una buena idea ver a qué se refiere la Biblia cuando habla de los últimos días, del tiempo del fin, días finales y ese día. ¿De qué estamos hablando realmente? Sí, para que cuando lo leas, tú puedas poner en contexto a qué se refiere. Sí, es importante. Y en realidad me ayudó. Este estudio también me ayudó a mí. A veces puedes leer algo, pero no lo pones donde pertenece. Lo pones en el lugar equivocado, sí. Y luego, por supuesto, todavía tenemos eventos actuales de los que realmente hablar y donde el mundo se dirige. Haremos eso en el próximo, sí. Sí, porque las cosas que vemos ahora, las cosas que tú me envías y las cosas que miramos, vemos que ese péndulo está empezando a oscilar, está tomando impulso. Pronto vamos a tener leyes religiosas draconianas. Sí, está al borde. La mayoría de los países, no hay muchos países que vayan a escapar. No. Creo que nadie va a escapar de esto. Todos van a estar allí. Así que echemos un vistazo a este tema y veamos qué podemos deducir. Si tú lees tu Biblia, verás que son épocas diferentes. Tienes el mundo antediluviano que fue destruido por el diluvio y 8 personas, 8, el número de Cristo, son los que escaparon. Luego tienes el periodo patriarcal y el periodo de los jueces. Luego tuviste el periodo del reino. Y los reinos no llegarían a su fin hasta que viniera el Mesías. Porque la Biblia dice que el cetro no será quitado de Judá hasta que venga el Mesías. Y es por eso que se cumplió al pie de la letra todo. Cualquiera puede disputar, pero las profecías bíblicas son asombrosas. Y luego sigue la era cristiana. Y es interesante que la era cristiana haya estado corriendo durante 2000 años. Eso es básicamente 2 días cósmicos, si crees en la teoría de la semana cósmica. Ahora, todos nuestros pioneros la creyeron, como dijimos antes. Y está bastante
respaldado por el espíritu de profecía. Y creo que es bíblico. Así que estoy muy interesado en ese periodo de tiempo. Porque no importa en qué dirección cortes, ese periodo de tiempo está llegando a su fin. Es cierto. Bueno, si puedo desviarme un poco de ti. Creo que mencionaste anteriormente o antes sobre los periodos de los tiempos de los reyes, de los faraones de Egipto. Solían ser 12.000, 10.000 años, pero después de los descubrimientos de la arqueología, se ha demostrado que gobernaron por periodos que se redujeron por debajo de 4.000, sí, 3.000 años. Verás, entonces incluso eso trae a colación que el periodo de tiempo que la Biblia nos da es mucho más preciso. Bueno, los reformadores lo creyeron, los pioneros lo creyeron, la Biblia lo dice. Yo no tengo motivos para no creerlo. Luego llegas al tiempo del fin. Entonces tienes un remanente que trae un mensaje final. Habrá un zarandeo que culminará con el fuerte pregón y luego nos vamos a casa. Así que eso es básicamente el resumen de las líneas de tiempo en la Biblia. Tienes el mundo antediluviano, tienes el periodo patriarcal, los reinos de la era cristiana, entonces llegas al tiempo del fin. Entonces tienes un remanente, tienes un zarandeo, tienes un fuerte clamor y luego estás subiendo. Esa es básicamente la línea de tiempo. Y tenemos que determinar dónde estamos en la corriente del tiempo. Eso es, ahora es importante poner todo en el periodo correcto. Bien. Así que echemos un vistazo a los últimos días. Si hace una búsqueda en el motor de búsqueda, los últimos días, encontrarás 8 versos, 8 coincidencias. Y básicamente se refiere a la era cristiana. Así que echemos un vistazo a eso, porque genera mucha confusión. En Génesis tiene este texto que dice, y Jacob llamó a sus hijos y les dijo, juntaos para que os diga lo que ha de acontecer en los últimos días. Ahora, mucha gente cree que este es el último pequeño periodo de tiempo en el que estamos viviendo, pero es mucho más amplio que eso, y tenemos que entender eso, porque de lo contrario vamos a decir, como dice mucha gente, oh, esto ha sucedido antes, oh, ¿quién dice que son los últimos días? ¿Qué significa cuando la Biblia dice los últimos días? Hay otro verso en Isaías, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido en la cima de los montes y serán exaltados sobre las colinas y todas las naciones fluirán hacia él. Esta es una profecía asombrosa. Entonces, ¿cuándo son los últimos días? Es en el último periodo de tiempo en el que estamos viviendo ahora. Esta es una referencia a la era cristiana. Sí, y descubriremos eso en un momento porque es así. Ahora, el monte de la casa del Señor es el reino. Y Jesús se refirió a menudo al reino, que el reino está contigo ahora. Eso es todo. Porque es el establecimiento de la era cristiana. Y no se refiere al establecimiento final del reino, que solo tiene lugar después del milenio. Correcto. Así que esto es cuando se establecerá. ¿Cuándo? En los últimos días. Y será un gran poder porque se establecerá en la cima de las montañas, sobre todos los reinos. ¿Ok? Será exaltado sobre las colinas. Ese es el paralelismo hebreo. Decir lo mismo de la misma manera. Y todas las naciones fluirán hacia él. Ahora, si miramos la historia del mundo, ¿qué naciones se destacaron sobre todas las demás naciones en poder? Tú lo sabes, en tecnología, todas estas cosas. Son las naciones cristianas, sí. Y en particular las naciones protestantes. Eran las naciones más ricas, eran las naciones más poderosas. Estados Unidos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Es absolutamente un cumplimiento de la profecía que la era cristiana se destaca en la historia
como una era muy poderosa. Sí, y todas las naciones fluyen hacia él, porque el cristianismo no se limita a las naciones cristianas. Ya sabes, en todas las demás naciones el cristianismo se afianzó, incluso si está bajo persecución. Así que esta es una referencia a la era cristiana. Hay otro versículo en Miqueas 4:1. Pero en los últimos días acontecerá que el monte de la casa del Señor será establecido en la cima de las montañas y será exaltado sobre las colinas y la gente fluirá hacia él. Entonces, Martín, ¿no es sorprendente que Miqueas repita la profecía de Isaías casi palabras por palabras? ¿Verdad? Sí. Así que esto tiene que ser cuidadosamente estudiado. Ahora vayamos a Hechos, capítulo 2, verso 17. Acontecerá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora, muchos creen que esto solo se refiere al último periodo de tiempo en la historia de la Tierra. Así que este será un evento muy especial que tendrá lugar. No, se refiere a los últimos días. Por lo tanto, se refiere a un periodo completo. Así que avancemos un poco más. Segunda de Timoteo 3, versículo 1. Esto sabe también que los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Se refiere eso solo a los últimos días? No. A toda la era cristiana. Exactamente. Era la persecución de los discípulos. Sí, día 1. Fue persecución. Por eso la gente dice, pero esto siempre ha sido. Exactamente. Y si una vez entiendes esto, ahora que los últimos días se extienden hasta el final, entonces no puedes decir, oh, ya ha sido. Sí, por supuesto, porque todavía está en marcha. Así que tenemos que separar lo que sucede en los últimos periodos de los que sucedió aquí. Santiago 5:3. Tu oro y tu plata han sido ulcerosos, y el óxido de ellos serán testigos contra ti, y devorará vuestra carne como si fuera fuego. Has amontonado tesoros para los últimos días. Punto. Sabiendo esto, que primero vendrán en los últimos días burladores, andando tras sus propias concupiscencias. Ahora, Martín, ¿estos burladores solo vienen en nuestro tiempo o estaban allí desde el principio? Han estado desde el principio, pero verás, la mayoría, incluyéndome a mí también, pensó, ok, esto será el final. Y estos burladores son los que le están diciendo, oh, eso ha pasado antes. Así que cuando Jesús dice que el reino está entre nosotros, y que el reino está cerca, y que el reino ha llegado, está hablando de la era cristiana, de toda la era cristiana. Y había burladores, y había contradictores. Quiero decir, mira a todos los gnósticos, cómo manipularon la palabra con los manuscritos alejandrinos y todas estas tonterías denigrando a Jesús y derribándolo. Estos son burladores. Han existido a lo largo de toda la era cristiana. Mira a los que rechazaron a Jesús. ¿No se burlaron? Oh. Dijeron, Él salvó a otro y no se puede salvar. Bájate de la cruz. Ellos se burlaron. Así que la burla es sobre la era cristiana. La burla es acerca de Jesucristo. Está en contra de la palabra de Dios manifestada en la carne. Sí. Así que toda la guerra es contra Jesucristo. Aumentará en esa última porción de los últimos días. Correcto. Martín, solo toma ese libro que está ahí arriba, por favor. Este libro, El conflicto de los siglos, sí, conflicto entre Cristo y Satanás. Esa es la historia de los últimos días. El libro entero comienza con la destrucción de Jerusalén. Ahí es justo donde la era cristiana comenzó. Este es un hermoso volumen antiguo de ese libro. Así que estos son los últimos días, Martín. Por favor. Y necesitamos estudiarlo para comprenderlo en su plenitud. Incluye toda la historia de la primera iglesia, la iglesia primitiva.
hasta la apostasía, la reforma y finalmente el remanente, que tiene que restaurar todas las cosas, traer los mensajes de los 3 ángeles y llevarnos al último día. Exactamente. Entonces, así que podemos anunciar que este es un libro importante. Consígalo y léalo. Sí. Tiene un lugar de honor. Entonces, una vez que hemos establecido que los últimos días se refieren a la era cristiana, podemos ver algunas referencias paralelas. También tenemos el término último tiempo, que es exactamente igual, solo otra forma de decirlo. También se refiere a la era cristiana. Y hay 3 versículos y 4 coincidencias para este término, último tiempo. Uno lo encuentra en Primera de Pedro 1:5, quienes fueron guardados por el poder de Dios a través de la fe para salvación, lista para ser revelada en el último tiempo. Toda la era cristiana. Primera de Juan 12:8. Hijitos, es el último tiempo. Y como habéis oído que el anticristo vendrá, aún ahora hay muchos anticristos, por lo que sabemos que es el último tiempo. Exactamente. Ya vives en él, viviendo en él. Así que el anticristo iba a venir. Simón el mago fue uno de los que decidió que quería comprar su camino hacia el poder. Y Pedro lo reprendió y se convirtió en hechicero de Nerón. Sí. Y ese es probablemente el Simón al que los católicos llaman Petra, el Simón Pedro. Sí, el Papa, el primer Papa de la Iglesia Católica, el precursor de eso. Y que iba a venir. Así que es paganismo y hechicería disfrazada de cristianismo. Ok, así que ahora establecimos que el último tiempo y los últimos días se refieren exactamente al mismo periodo. Judas 1:18. Como se le dijeron que habría burladores en el último tiempo, que andarían según sus propias concupiscencias impías. ¿No advirtió Pablo sobre ellos? Sí. Y advirtió a esas iglesias primitivas que tenían que tener cuidado con esta gente. Así que esto no es solo una referencia a la última porción de la historia humana. Es toda la era cristiana. Ahora pensemos en eso. Si los últimos días y el último tiempo se refiere a toda la era cristiana, que ya lleva 2000 años, ¿hay algo más que venga después de la era cristiana? No. Ninguna era, el reino. Entonces, ¿podemos esperar que venga una nueva religión que reemplace al cristianismo? No. Así que, Martín, si la era cristiana es la era final, que es relevante para las escrituras, entonces seguramente no puede haber otra era que le siga, porque esta es la última era, el último tiempo. Entonces, a riesgo de ser polémico, si surge una nueva religión después de que la era cristiana ya ha comenzado, digamos como el Islam, por ejemplo, que niega la divinidad de Cristo, mientras que la divinidad de Cristo y la redención a través de Cristo fue la manzana de la discordia. Entonces, ¿no entran ellos en la categoría de los burladores? Sí, directamente allí. Entonces, no es una nueva era. La Biblia no habla de una nueva era. No, entonces no puede haber una nueva era. Una era que niegue la era cristiana, correcto. Tienen que ser burladores. Sí. Ok, Martín, eso es muy interesante. Así que el monte del Señor, este reino que se está estableciendo, que funciona como levadura, que impregna todas las naciones son tocadas por el cristianismo. Algunas naciones se rebelaron más violentamente que otras contra ella.
Pero eventualmente todas las naciones se rebelan contra el cristianismo basado en la Biblia. ¿Sí? Ok. Eso prepara el escenario. El campo de batalla son los últimos días. El último periodo de tiempo. Así que cualquier cosa que quede fuera de esa definición es espuria. Sí. Y conducirá a la burla. Entonces, como hemos visto, hay mucho más de un término que describe la era cristiana, así que hay que mirar el contexto. Tienes que estudiarlo. Veamos otra terminología en la Biblia, que es muy descriptiva. Tú tienes el término último día, y hay 8 versos y 8 coincidencias para el término último día. Y normalmente se refiere al día de la venida del Señor. Entonces, Nehemías 8:18. También día tras día, desde el primer día hasta el último día, él leyó en el libro de la ley y guardaron las fiestas 7 días, etc. Así que obviamente esto es solo una referencia a un periodo de tiempo que vino a un fin. Así que tú puedes tener el último día y no tienes que leer nada en él. Es el último día de la semana, etcétera, etcétera. Pero luego tienes aquí Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que de todo lo que me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el último día. Ese es el último día de la historia antes del milenio. Sí. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ese es un día muy específico, el último día. El advenimiento, sí, el segundo advenimiento. Juan 6:44. Ningún hombre puede venir a mí, excepto el que el Padre me ha enviado. Tráelo y yo lo resucitaré en el último día. Así que todos se refieren exactamente al mismo periodo de tiempo. Un tiempo muy importante, porque es el final de todas las cosas, antes del milenio. Así que es en realidad el fin de los tiempos. Esa es la segunda venida de Cristo. Y luego Juan 6:54. El que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y lo resucitaré en el último día. Juan 7:37. En el último día, ese gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y lloró. Allí de nuevo es simplemente un día histórico. Marta le dijo, sé que lo levantarás de nuevo en la resurrección el último día. Debemos ser muy circunspectos cuando estudiamos estas cosas. Sí, tienes que disfrutar este estudio porque pone todo en contexto. No puedes leer fuera de contexto y luego aplicar algo que leíste ahí y decir, oh, pero este es el último día, si no armoniza con el resto de aquí y esas cosas. Ok, tienes que estudiar la redacción y tienes que decirte a qué se refiere esto. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue a él. Las palabras que he hablado, la misma lo juzgarán en el último día. Porque eres parte de la resurrección de los justos o no, ¿sí? Ya sea si estás entre los justos vivos o no lo estás. Así que ese es un término muy específico. Hay otro término que se usa también para ese mismo evento y es por ese día. Ese día también el día de la venida del Señor. Hay 2 coincidencias para esto. Jeremías 37. Hay por ese día. Es grande. Ninguno es igual que él. Es incluso el tiempo de la angustia de Jacob, pero tú serás salvo de ella. O 2 de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que primero venga la apostasía y el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición. Así que ese día final de la venida de Cristo, no vendrá hasta que estos eventos hayan ocurrido. Ok. Así que esto no es muy difícil de entender, no. Es muy simple de entender. Entonces llega a uno un poco más complicado, el tiempo del fin. ¿Cuándo es eso? Eso requiere un poco más de estudio. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Entonces, Martin,
hemos visto que los últimos días son toda la era cristiana, los 2000 años, con todas las calamidades y dramas y guerras y disensiones contra el cristianismo y contra Jesucristo, la figura principal en toda la era. Y me atrevería a decir que se ha derramado más sangre alrededor de ese nombre que cualquier otro nombre en la historia de la humanidad. Es verdad. Y ha sido una historia sangrienta durante 2000 años. Y ese día, cuando llegue, le pondrá fin. Habrá un pequeño levantamiento y un intento de tomar la ciudad después del milenio. Pero los redimidos habrán sido redimidos y los perdidos se habrán perdido en ese día. Ahora, ¿cuándo es el tiempo del fin? Vamos a estudiarlo. Daniel 8:17. Entonces él se acercó a donde yo estaba, y cuando llegó tuve miedo, y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, oh hijo de hombre, porque en el tiempo del fin será la visión. Tiempo del fin. Así que hay una visión específica en Daniel 8, y se refiere al tiempo del fin. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Necesitamos saber. Daniel 11, verso 35. Y algunos de ellos, de pleno entendimiento, para probarlos, a fin de purificarlos y emblanquecerlos, hasta el tiempo del fin, porque aún es para un tiempo señalado. Así que aquí hay un periodo de tiempo específico, que la Biblia llama el tiempo del fin. Asegúrate de no confundirlo con la era cristiana. Dice que es para un tiempo señalado. Sí, es para un tiempo señalado. Y ese día no llegará hasta que haya una apostasía. Pero cuando exactamente comienza el tiempo del fin, tenemos que precisarlo. Daniel 11:40. Y en el tiempo del fin, empujará en él, y el rey del sur y el rey del norte vendrán contra él, como un torbellino, con carros, con gente de a caballo, con muchos barcos, y él entrará en los países y se desbordará y pasará sobre. Ahora, hemos discutido esto en gran detalle en otra serie de WhatsApp Prof. Pero en este periodo de tiempo del fin, tendrás esta batalla entre el rey del sur y el rey del norte. Quiero decir, estamos hablando de eso todo el tiempo. Así que debemos estar viviendo en ese tiempo, ¿verdad? Sí. Y cuando empieza el tiempo y cuando termina. Bueno, obviamente termina con ese día. Así que estamos ahí. Necesitamos entender dónde estamos parados en la corriente del tiempo, bíblicamente. De lo contrario, como hemos mencionado antes, entonces puedes decir, oh, pero esto ha sucedido antes. Ok, ahora vayamos al meollo de la cuestión. ¿Cuándo comienza este periodo de tiempo? Daniel 12:4. Pero ahora, Daniel, calla las palabras y sella el libro, aún al tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. Entonces, ¿cuándo comenzará a emprender la profecía de los 2300 días? En el tiempo del fin, cuando se enseñe el libro. Ok. Entonces, ¿dónde comienza exactamente? Ahora, esa profecía, puedes llegar a una fecha y puedes discutir de la forma que quieras, pero termina en el 1844 porque te da una fecha de inicio, la emisión del decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén, y luego te da el Mesías, y luego te da la fecha, porque 2300 días termina en el 1844. Nos guste o no, lo hemos discutido muchas veces. ¿Cuándo comenzaremos a desentrañar esto y comenzar a comprenderlo? En el momento del fin, sí. Entonces, si podemos ponerlo de otra manera, para saber que los 2300 años terminan en 1844, el estudio debería haberse hecho un poco antes, que comience el evento del tiempo del fin. Correcto.
Vamos a echarle un vistazo a Daniel 12:5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí que estaban otros dos, uno de este lado de la orilla del río y el otro de ese lado de la orilla del río. Esa es una profecía muy fascinante. Ya sabes, así que imagina que ven visión a dos seres celestiales, uno de un lado, uno del otro lado, y hay otro encima de él, ¿ok? El que controla todo, y es Jesucristo mismo, y dos ángeles poderosos parados a ambos lados del río. Esa es una forma de verlo. Ahora, ¿qué es lo que realmente ve? Él los ve vestidos de lino, así que son justos. Y están a ambos lados del río. El río, por supuesto, es el Éufrates. Y el Éufrates representa a los pueblos, a las naciones, a las multitudes que constituyen el poder de Babilonia. Pero ese río está muy controlado, porque hay uno a la izquierda y otro a la derecha. Y está el general que lo controla todo. Ese río está realmente bajo control, aunque está inundado y parece estar tomando cautivo al mundo entero. Así que veamos el versículo 6, Daniel 12:6. Y uno dijo al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuánto tiempo será el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. Así que este es el mismo Cristo hablando. Cuando levantó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando haya logrado dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán acabadas. Entonces comienza después del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que es el periodo de 1260 días. Sí, ese es el periodo de tiempo de la supremacía papal. Eso es todo, que termina en el 1798, exacto. Así que el tiempo del fin comienza en el 1798. El pueblo de Dios fue esparcido. Sí. Obviamente, Martin, si fueron esparcidos, ¿no volverían a juntarse? Sí. Así que esa debe ser la tarea del remanente. Sí. Ok. Entonces el tiempo del fin se refiere al periodo de tiempo desde 1798, después de la profecía de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, hasta ese día. Así que estamos viviendo en el tiempo del fin. Sí. Bueno, eso deja en claro que la reunión de 1948 del Estado de Israel no tiene nada que ver con nosotros. No. Esto viene después del 1798. Fue entonces cuando el papado recibió la heredad mortal. Entonces, cuando vino esa caída y este poder gobernó por 1260 años, entonces, en el momento del fin, el secularismo del rey del sur empujará contra él, aparentemente porque parecía tener una herida mortal. Realmente no tenía una. Simplemente pasó a la clandestinidad, porque ya sabes, el protestantismo lo había puesto en una mala posición. Y el rey del sur está realmente controlado por los mismos poderes, porque están sentados en una mesa, y en este terrible periodo de tiempo, el tiempo del fin, el remanente tiene que unirse para llevar a cabo la reunión final y traer el mensaje final de advertencia. Daniel 12:9, y dijo: sigue tu camino porque las palabras están cerradas. Esa es la profecía de los 2300 días. Selladas hasta el tiempo del fin. Así que el desentrañamiento y el entendimiento comenzarían en 1798, tiempo del fin. Estábamos viviendo en él. Bueno, también esa porción te muestra lo importante que es no decir que el libro aún está sellado. Así que no puedes desentrañar Apocalipsis, porque muchas iglesias dicen: ok, lo sé, pero este es un libro sellado. ¿No es el libro de Apocalipsis el que sigue siendo testigo, una pequeña porción de la profecía de Daniel? Exactamente. Entonces, para resumir nuevamente, cuando la Biblia habla de los últimos días, no está hablando del tiempo del fin.
No, está hablando de la era cristiana. Así que este término, los últimos días, se usa 11 veces en la Biblia, en la versión King James. Aquí hay un ejemplo. Y ahora aquí, voy a mi pueblo. Ven pues y te anunciaré lo que este pueblo hará a tu pueblo en los últimos días. Aquí Moisés se refiere a la era cristiana en los últimos días. ¿Qué ocurrirá en los últimos días? ¿Qué ocurrirá en la era cristiana? Habrá una terrible persecución, las catatumbas, todas las terribles persecuciones a lo largo de la era protestante, los millones y millones que fueron masacrados. De eso se trata la profecía, no solo de los pequeños momentos finales de la historia de la tierra. Deuteronomio 4:30. Cuando estuvieres en tribulación y te sobrevinieren todas estas cosas en los últimos días, si te volvieres al Señor tu Dios y obedecieres su voz. Deuteronomio 31:29. Porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis por completo y os apartaréis del camino que os he mandado, y os sobrevendrá mal en los últimos días, porque haréis lo malo ante los ojos del Señor, provocándole a ira con las obras de vuestras manos. Martín, este es el rechazo del cristianismo. Sí, este es el rechazo de Cristo. Y llevó a la destrucción de Jerusalén. Correcto. ¿Puedes ver cómo esto empieza a tener sentido? Sí. Jeremías 23:20. No se volverá la ira del Señor hasta que haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los últimos días los consideraréis perfectamente. Entonces, o aceptas a Jesucristo como el cumplimiento de tus tipos y sombras, o lo rechazas. Así es. Jeremías 30:24. Y el furor de la ira del Señor no se volverá hasta que lo hayas hecho y hasta que hayas cumplido los pensamientos de su corazón. En los últimos días los consideraréis. Entonces, básicamente, Jeremías repite lo que dice antes, en referencias a la era cristiana. Y cuando la economía judía rechazó a Jesús, entonces ellos ya no calificaron en el futuro para ser parte de esta era. No, porque esa era cristiana se extiende hasta su día. Y el monte del Señor estará sobre todas las naciones, y muchos se presionarán. Ellos tienen la oportunidad de adentrarse, pero no ya como nación. Eso es importante. Ninguna nación será sostenida ya diciendo que esta es la nación de Dios. Correcto. No puede, en la era cristiana, eso no puede pasar. Es una decisión universal que debe hacerse a favor o en contra de Cristo. Y si aceptas a Cristo, aceptas su gobierno. Y si aceptas este gobierno, aceptas esta ley. Jeremías 48:47. Sin embargo, haré volver la cautividad de Moab en los últimos días, dice el Señor. Hasta aquí está el juicio de Moab. Entonces los descendientes de estas naciones paganas tendrán la oportunidad de regresar en los últimos días, de regresar o rechazar. Esa es la elección del mundo entero. Así que esta es la era cristiana. Jeremías 49:39. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver la cautividad de Elam, dice el Señor. Ahora, aquí comienza a tener sentido. Él está reuniendo a su pueblo en el sentido de que el Espíritu Santo los convence de que Jesús es el Mesías. Él lo está reuniendo de todas las naciones paganas, incluso del cristianismo falso. Él lo está sacando y reuniéndolo en la era cristiana. Ok, así que la guerra se está librando dentro del cristianismo. Entonces, cualquier cosa, Martín, en esta era que se oponga al cristianismo, no es parte del reino, ¿no? Entonces, eso le da un giro completamente diferente a la pelota. Cualquier sistema religioso que surja, que sea contrario al cristianismo, ya sea el movimiento de la nueva era, ya sea el Islam, ya sea lo que sea, no entra en esta categoría del reino. Ezequiel dice, y subirás contra mi pueblo Israel como nube para cubrir la tierra. Será en los últimos días. Y te traeré contra mi tierra
para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Nuevamente, esta es la batalla, la elección entre el cristianismo o no. Y tú puedes asignar a Gog a lo que tú quieras, a Rusia o lo que quieras. El hecho es que todos en esta tierra tienen la oportunidad de tomar una decisión. Daniel, pero hay un Dios en el cielo que revela secretos y hace saber al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu lecho son estos. Ahora, ¿contra qué se revelaba? Se estaba revelando contra el hecho de que su reino llegaría a su fin, sí. Entonces, cuando se establezca este reino, la gente empujará hacia la era cristiana. Así que esto no tiene nada que ver con los eventos finales. Por supuesto, también están en ese proceso los 10 dedos de los pies que serán destruidos en ese día, que es el último día, la roca que lo golpea. En Daniel 10:14, ahora he venido para hacerte entender lo que le sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque aún la visión es para muchos días. Martín, aquí se refiere al pueblo de Dios, la nación judía, las tribus, etc. ¿Qué les sucederá en los últimos días? Tendrán que tomar una decisión a favor o en contra del Mesías, ¿correcto? Así que esta es la era cristiana. Entonces fue cuando Jesús estaba allí. Ellos tenían que tomar una decisión. Ver si las profecías tenían que mostrar si iban a aceptar las profecías que mostraban que este es un Mesías. Y al rechazarlo, todos caen fuera de la era cristiana. Caen fuera de la última batalla del reino en esta tierra. Entonces eso elimina toda la visión de Israel, exactamente. Y lo niega. Eso le muestra exactamente que no puede haber una nación que rechace a Cristo, que pueda ser una nación en la era cristiana nuevamente para Dios. Sí, y hay algunos incluso dentro de nuestro propio país que creen que cierto grupo en este país volverá a ser el pueblo de Dios. No. Ahora estamos en el tiempo anti. Es una decisión universal de todas las demás naciones. La gente presionará para entrar en este reino o serán rechazados. Sí. Se volverán parte de este Israel espiritual. Sí. Oseas 3:5. Después de lo cual los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Y temerán al Señor y su bondad en los últimos días, refiriéndose a la era cristiana. Se usa a David como un tipo de Cristo. Eso es todo. Así que este versículo te muestra específicamente que no será un regreso literal al Israel. No. O aceptas el cristianismo o no lo aceptas. Ninguna religión, repitámoslo de nuevo, que rechace a Cristo o lo haga menos de lo que es, no forma parte de este reino cristiano. Luego tienes el término últimos tiempos. Primera de Timoteo 4:1. Ahora el Espíritu habla expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchándose a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Toda la era cristiana. Ok. Entonces, por supuesto, tenemos ese día. Ahora, esto es un gran problema en la Biblia. Esto lo encontramos en 219 versos y en 226 coincidencias. En otras palabras, en algunos versículos aparece más de una vez. Así que, Martín, ese día mayormente se refiere al último día. Se refiere a la segunda venida de Cristo, pero puede referirse a un día específico en la historia en que algo sucedió. Así que tienes que, a partir del contexto, determinar qué significa. Entonces, ese día se refiere en gran medida a la venida de Cristo. Por ejemplo, Génesis 36:16 dice, Esaú regresó ese día en su camino a Seir. Es solo registro histórico de algo que sucedió en un día en particular, nada que ver con la segunda venida de Cristo. Éxodo 8:22, y apartaré ese día la tierra de Gosén, en la que habita mi pueblo, para que no haya enjambre de moscas allí.
para que sepas que yo soy el Señor en el medio de la tierra. Eso también se refiere a un día específico en la historia, durante las plagas, donde Dios hizo la diferencia entre Israel y los egipcios. Entonces tienes Levítico 16:34. Porque en ese día el sacerdote hará expiación por vosotros para limpiaros, a fin de que estéis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Entonces eso también es un día específico, refiriéndose a un día específico en las fiestas. Números 11:32. Y estuvo el pueblo levantado todo ese día y toda esa noche. Obviamente solo estamos hablando del registro histórico, solo para mostrar que es bastante lógico ver de qué día se está hablando. Sí, solo para mostrar que son versos que no tratan específicamente con la segunda venida de Cristo, cuando se trata de este término. Pero la mayoría de ellos, en realidad, se referían a ese día, por lo que la segunda venida de Cristo es una característica creíblemente importante en la Biblia, con muchos versículos que se refieren a ella. Así que echemos un vistazo a algunas de ellas. Isaías 27:12. Y sucederán todavía ese día que el Señor batirá desde el cauce del río hasta la corriente de Egipto, y seréis reunidos uno por uno, oh hijos de Israel. Eso se refiere a la venida de Cristo, sí. Y una vez más, serán reunidos, sí, una vez más, no literal. Son todos los hijos que aceptan a Jesús, que lo traen. Isaías 27:13. Y acontecerá que en ese día que se tocará la gran trompeta, y vendrán los que estaban a punto de perecer en la tierra de Asiria, y los desterrados en la tierra de Egipto, y adorarán al Señor en el monte santo en Jerusalén. Esta es la Jerusalén antitípica, el pueblo de Dios. Isaías 28:5. En ese día sea el Señor de los ejércitos por corona de gloria y por diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Ese es el remanente que queda en la segunda venida de Cristo. Isaías 29:18. Y en ese día los sordos escucharán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán desde la oscuridad y desde las tinieblas. Ese es el evento final, la segunda venida de Cristo. Sí, eso es en realidad una profecía esperanzadora. Isaías 30:23. Entonces dará lluvia a tu simiente, y tú sembrarás la tierra, y pan de los frutos de la tierra, y será gordo y abundante. En ese día, tu ganado será apacentado en grandes pastos. Esto se refiere para mí también a algo esperanzador. Esta es la nueva tierra. Después de eso, nos hemos juntado para siempre, como dice Isaías 27, y vamos a ese monte santo, la nueva Jerusalén. Tú estás viviendo en el campo. Tienen todas estas cosas maravillosas en la tierra nueva. Así que ese día es un día de gran promesa y de gran tribulación, dependiendo de qué lado de la elección estés. Sí. Isaías 31:7. Y ese día cada uno desechará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que vuestras propias manos os han hecho por pecado. Ahora, esto puede referirse a ese último día, pero también puede referirse al día en que tomas la decisión de seguir a Cristo. Eso es muy aplicable. Entonces tiras tus ídolos, todo lo terrenal. Sí. Por lo tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por lo tanto, sabrán ese día que yo soy el que habla. He aquí, así que ese día tiene varias connotaciones. Puede ser el día de su elección. Puede ser el día en que este mundo turbulento llegue a su fin. Puede ser la segunda venida. Así que tienes que leer el contexto. Jeremías 37. Ay, porque ese día es grande, tanto que ninguno como él. Es el tiempo de la angustia de Jacob, pero será salvo de ella. Esto obviamente se refiere a la segunda venida de Jesús. Jeremías 38. Y sucederá en ese día, dice el Señor de los ejércitos, que romperé tu yugo sobre tu cerviz, y romperé tus ataduras, y extraños nunca más se servirán de él. Así que este es el ajuste final con Babilonia. Es lo siguiente. Será quebrantada y será arrojada al lago de fuego. Especialmente muestra también esta parte de la angustia de Jacob, que es parte
del otro periodo, justo antes de ese día. Martín, es toda una lista de versículos. Oseas, Joel, Sofonía y Mateo, moviendo hacia el Nuevo Testamento. No tenemos que leerlos todos. Basta con decir que tienes que deducir del versículo mismo a qué se refiere realmente. Así que tomemos a Sofonías 1:10. Y sucederá ese día, dice el Señor, que se oirá un clamor desde la puerta del pescado y un aullido desde la segunda y un gran estruendo desde los collados, obviamente refiriéndose al último día de la salida del Señor. Será un día de ira, un día de angustia, un día de problema y angustia. Sofonías refiriéndose al día de la venida del Señor. Mateo 7:22. Muchos me dirán ese día, oh Señor, Señor, refiriéndose a qué? Al día de la venida del Señor aquí. Así que la mayoría de estos versículos se refieren a ese periodo. Mateo 24:36. Pero de ese día y la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Se refiere a la segunda venida. No voy a entrar en los detalles de ese versículo. Hicimos eso en el episodio número 8 y 9. Las personas pueden mirar allí el número 8 y 9 de WhatsApp Prof. Lucas, regocíjate en ese día y salta de alegría, porque he aquí tu recompensa es grande en el cielo, porque de la misma manera hicieron sus padres con los profetas. Se refiere a la segunda venida. Lucas 17:31. En ese día, el que estuviere sobre la azotea y sus enseres en la casa, no descienda a tomarlo, y el que esté en el campo tampoco vuelva atrás. Martín, tenemos muchos versículos de esta naturaleza, y no tenemos que analizarlos todos. Veamos solo 2 de Timoteo 4:8. Por lo cual me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, estos versículos se refieren en gran medida a la segunda venida o a un evento específico. Así que ahora tenemos un pequeño resumen. El tiempo del fin desde 1798, los últimos días, toda la era cristiana, ese día, la venida de Cristo. Bien, solo quiero decir que en esa era cristiana, los otros que mencionaste tienen el remanente que vino justo después del tiempo del fin de 1798. Así que hay que buscar el surgimiento del remanente después del tiempo del fin, que es después de 1798. Y tiene características muy específicas. Surge históricamente después de 1798. Guarda los mandamientos de Dios. Y tiene el testimonio, sí. Tiene los mensajes de los 3 ángeles. Y permanece hasta la venida de Cristo. No hay nada después, hasta ese día. Ok, así que el espíritu de profecía emplea el término últimos días 3.608 veces. Y el término últimos tiempos 45 veces. Entonces, qué importante es que estudiemos este concepto. Entonces, echemos un vistazo a la primera de estas declaraciones, porque son bastante esclarecedoras. En Apocalipsis están retratadas las cosas profundas de Dios. El mismo nombre que se le da a sus páginas inspiradoras, el mismo nombre, revelaciones, dado a sus páginas, revelaciones, contradice la declaración de que es un libro sellado. Una revelación es algo revelado. El Señor mismo reveló a su siervo los misterios contenidos de este libro y los designios a los que estarán abiertos al estudio de todos. Sus verdades están dirigidas a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra. Ahora, Martín, ¿Juan escribió Apocalipsis? Sí. Así que nadie fue a estudiarlo hasta los últimos momentos del tiempo, ¿verdad? No. Obviamente tuvo que ser estudiado a lo largo de la era cristiana. Así que es importante. No es un libro sellado. No es un libro sellado. Ahora, la siguiente cosa. ¿Los reformadores usaron Apocalipsis? Sí. Martín Lutero. Sí, ellos tuvieron que hacerlo, ¿verdad? Por lo que se refiere a la era cristiana.
Y esto resuelve mucha confusión. El mismo Señor reveló a sus siervos los misterios contenidos en este libro y desea que estén abiertos al estudio de toda la verdad dirigida a los que viven en los últimos días de la historia de la tierra, así como a los que vivieron en los días de Juan. Así que es toda la era cristiana. Algunas de las escenas representadas en esta profecía pertenecen al pasado. Algunos están teniendo lugar ahora. Algunos traen a la vista el final gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo, y algunos revelan los triunfos y gozos de los redimidos en la tierra nueva. Así que Martin claramente se refiere a toda la era cristiana, y no solo al periodo de tiempo cuando el remanente está activo. Ahora Martin, el término últimos días, como hemos visto, se refiere a toda la era cristiana. ¿Incluye eso el periodo del remanente en la pequeña porción de esa era? ¿Incluye eso? Incluye el tiempo de angustia, incluye todo eso, todo esto, hasta el último día. Así que todo lo que tiene que ver con los últimos días es la era cristiana. Y dependiendo de dónde se encuentre en la corriente del tiempo, puedes determinar en qué parte de esta era se encuentran. Sí, entonces cuando hablamos del tiempo del fin, sabemos que es la parte final de 1798, pero la guerra sigue todavía y se trata de lo mismo. Se trata de aceptar a Jesús como el Mesías y aceptar su reino, lo que significa aceptar sus reglas. Eso es todo. Ok, entonces echemos un vistazo a esta cita de Cristo en su santuario. Mirando hacia los últimos días, el mismo poder infinito declara acerca de aquellos que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El amor de la verdad. Eso significa que aceptan la palabra, que aceptan a Jesucristo como el Mesías y aceptan la obediencia a los mandamientos. Así es. Así que los últimos días, en cuanto a incluir desde los días de los discípulos en Cristo hasta ahora. Por esta causa, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, para que todos sean condenados porque no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12, se refiere a la apostasía. Y si no quieren justicia, entonces no quieren la justicia de Cristo, y la justicia está ligada a su ley. Mientras rechazan las enseñanzas de su palabra, Dios retira su espíritu y los deja a los engaños que aman. Que permanezca en vosotros los que habéis oído desde el principio. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Así que Martin, cuando dice aquí desde el principio, en realidad se refiere a toda la historia de la humanidad. Porque también escucharon el Evangelio en tipo. El ángel dice que es el Evangelio eterno. Es el Evangelio eterno. ¿Y qué tiene que quedar en ti? Tu entendimiento de que existe el Mesías, que vendrá a salvarte. Y está ligado a la divinidad de ese Mesías. Porque sin la divinidad, Él no puede salvarte, porque no tendría vida dentro de sí mismo. Así pues, que permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio. Eso que habéis oído desde el principio permanecerá en vosotros. Vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cuál es el mensaje que debemos recibir en la práctica? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas y su hermano justo. Ese espíritu corrió desde el principio y correrá hasta el final. Los que aborrecen la ley de Dios se levantarán contra los que aman la ley de Dios y irán a destruirlos. Al igual que Caín destruyó a Abel. Pero aquí hay una diferencia. Dios intervendrá al final y evitará que el antitipo Caín destruya al antitipo Abel. Así que este espíritu cruel se manifestará a los que abogan por los principios de Cristo. Pero que este espíritu no te desanime
y no desanime a los que tienen la verdad para estos últimos tiempos. Los últimos tiempos es la era cristiana. Si tú aceptas a Jesucristo y fuiste arrojados a los leones en el Coliseo romano, es exactamente el mismo conflicto que tendrás al final de los tiempos. Excelente. Y esto es tan importante porque mucha gente habrá hablado de ello. Ellos quieren poner las cosas que el profeta está diciendo en una era antes de la que vivimos ahora. Sí, y así negar la era en la que vivimos ahora. Así que cuando leemos el espíritu de profecía, todavía es como ese libro, El conflicto de los siglos. Abarca toda la era cristiana. Es como ese libro, El conflicto de los siglos, que abarca toda la era cristiana. Y la parte final de esa era cristiana se resume en el libro Evento de los últimos días. Entonces, esto es algo que la gente puede estudiar y ver hacia dónde nos dirigimos, porque está a las puertas. Y Martin, espero que hayamos sentado algunas bases para mostrar que después de la era cristiana no hay nada, excepto ese día, la venida de Cristo. ¿Y dónde estamos? Estamos viviendo en el tiempo del fin. Eso es todo. Y en el tiempo del fin hay ciertos eventos que tendrán lugar y están resumidos en los últimos eventos. Y estamos viviendo en el tiempo del remanente. Y el remanente, como la Biblia y el espíritu de profecía, para ayudarnos hasta el último día. Ahora, Martín, se nos dice en el conflicto de los siglos y en los últimos eventos exactamente cómo sucederá esto. Habrá persecución de aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Y la persecución vendrán de aquellos que se oponen a los mandamientos y en gran parte del cristianismo apóstata. Aquellos que piensan que lo están haciendo por la voluntad de Dios. Mientras estamos sentados aquí, el rey del sur aún sostiene el cetro, pero su poder se está desvaneciendo y muy pronto el cetro será entregado a su supuesta antítesis. Todas las religiones babilónicas, dirigidas por el papado y el falso profeta, y en armonía, se enfrentarán a los que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Jesús. Y ese péndulo de la filosofía del rey del sur, el secularismo, a la filosofía del rey del norte, la legislación religiosa, para hacer cumplir un dogma particular que es contrario a la palabra de Dios y que entrará en oposición con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio. Ese tiempo está justo delante de nosotros y hablaremos de eso la próxima vez. Grandioso, gracias. Cerremos. Padre Celestial, hemos visto este conflicto y el conflicto gira en torno a un individuo, Jesucristo. Ayúdanos a tomar la decisión correcta, a aceptar la justicia de Cristo y a adherirnos a los principios del único Mesías verdadero que ha guardado los mandamientos de su Padre y nos pide que hagamos lo mismo. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, continuas oraciones y generoso apoyo financiero. Alabamos y glorificamos a nuestro fiel y verdadero Señor, Salvador Jesucristo, por su misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.